golpe que dio los Caballeros del Zodiaco no fue una pelea, fue una escena incómoda. Un niño lanzado desde un acantilado para aprender a sobrevivir. No había música épica, no había promesas, solo frío, hambre y la certeza de que, si no subía solo, nadie iba a rescatarlo. Así empezó todo para Seiya y para nosotros, porque esta historia nunca fue tan simple como la recordamos. Y por eso existe VHS Retro, un espacio para mirar estas series con la distancia del tiempo y entender lo que entonces no supimos nombrar. Cuando Saint Seiya se estrenó en Japón en octubre de 1986, el primer episodio no se parecía a nada de lo que se emitía en ese horario. Seiya no era un héroe admirado, era un huérfano explotado por la Fundación Grad, obligado a pelear en un torneo clandestino para conseguir una armadura que ni siquiera sabía si existía, y cuando por fin la obtiene, no hay celebración. Hay sangre en el suelo y un rival derrotado que no vuelve a levantarse. Ese detalle es importante. Desde el inicio, la serie deja claro que las peleas tienen consecuencias. El torneo galáctico, que muchos recuerdan como una etapa ligera, está lleno de violencia directa. Seiya contra Geki, con golpes brutales y sin técnicas espectaculares. Shiryu contra Seiya, donde vemos por primera vez el dragón ascendente y entendemos que una sola técnica puede matarte si no sabes cuándo detenerte. Y luego, Ikki. La aparición de Ikki del Fénix cambia el tono de la serie para siempre. No entra como villano caricaturesco, entra humillando, derrota a Seiya sin esfuerzo, destruye armaduras frente a todos y revela algo que nadie esperaba. El entrenamiento de los caballeros no es heroico, es traumático. La isla de la Reina Muerte no es una exageración, es un infierno real. Cuando Ikki derrota uno por uno a los Caballeros de Bronce, la serie deja una sensación clara. No basta con ser el protagonista. Aquí puedes perder, y puedes perder feo. El rescate de Saori y el enfrentamiento con los Caballeros Negros no es solo acción. Es la primera vez que vemos a los protagonistas enfrentarse a versiones deformadas de sí mismos. Seiya peleando contra alguien que usa su misma armadura. Hyoga enfrentando a un reflejo sin escrúpulos. La serie empieza a hablar de identidad sin decirlo en voz alta. Y entonces llega el santuario. La entrada al santuario marca el verdadero punto de no retorno. 12 casas, 12 caballeros dorados, 12 horas. El tiempo deja de ser un recurso narrativo y se convierte en el enemigo principal. Cada casa tiene nombre, rostro y personalidad. Mu de Aries no pelea, pero juzga. Aldebarán de Tauro detiene a los protagonistas con una sola mano. ¿Saga? Saga todavía no se entiende, pero se siente. Las peleas ya no son simples. Shiryu se queda ciego tras enfrentar a Shura de Capricornio. Hyoga congela su propio cuerpo en la casa de Acuario frente a Camus, su maestro, en una escena donde el combate no es físico, es ideológico. Camus no quiere ganar, quiere enseñar, y aún así, el precio es casi mortal. Ikki muere y vuelve. Shun es torturado psicológicamente por Afrodita en Piscis, rodeado de rosas venenosas mientras camina hacia su propia muerte. Y Seiya llega a la casa de Géminis completamente destruido, arrastrándose, literalmente, para enfrentar una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. La batalla contra Saga no es solo una pelea final. Es la revelación de que el sistema estaba roto desde dentro, que el enemigo no siempre viene de afuera, que la autoridad puede estar corrompida, y cuando Saga muere, por su propia mano, no hay triunfo, hay silencio. Después del santuario, la serie no baja la intensidad. Asgard introduce algo nuevo. Enemigos que no quieren el mal absoluto. Thor, Hagen, Mime, todos creen estar haciendo lo correcto. Cada derrota se siente como una injusticia. La escena donde Siegfried cae, entendiendo demasiado tarde que fue manipulado, deja una sensación amarga que muchos recuerdan sin recordar el episodio exacto. Poseidón eleva la presión, literalmente. Las columnas se rompen una a una mientras el agua sube. Seiya pelea bajo el mar, con el cuerpo fallando. Shiryu vuelve a sacrificar la vista. Hyoga cae congelado otra vez. La serie repite el patrón y el espectador empieza a sentir cansancio, pero no puede dejar de mirar. Y entonces viene la pausa, la desaparición, el silencio ante el supervisión. Muchos crecieron sin saber cómo terminaba realmente la historia. Sí, eso es clave, porque los Caballeros del Zodiaco no solo se recuerda por lo que mostró, sino por lo que no pudo mostrar en su momento. Por los capítulos repetidos, por las sagas inconclusas, por esa sensación de que algo quedó pendiente. Y cuando años después llegó Hades, todo se volvió más oscuro. Los Caballeros Dorados regresan como enemigos. Shion, Saga, Camus y Shura enfrentan a quienes alguna vez protegieron. Las peleas ya no tienen gloria, tienen culpa.
Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo más profundo. Esta serie entrenó a una generación para aceptar que el sacrificio no siempre tiene recompensa inmediata. Si tú recuerdas escenas sueltas, una armadura rota, un cuerpo cayendo, una despedida silenciosa, no es casualidad, fue diseñada así, para quedarse. Y lo que viene después ya no es nostalgia, es cierre. Con datos reales, decisiones creativas, éxitos, fracasos y un final que todavía divide opiniones. Después del santuario, los Caballeros del Zodiaco ya no podían volver atrás. La serie había mostrado demasiado. Había matado, cegado y quebrado a sus protagonistas frente a millones de espectadores. Así que el siguiente paso no fue subir la épica, sino complicarla. La saga de Asgard apareció primero como una desviación. No existía en el manga original, pero terminó siendo uno de los arcos más recordados precisamente por su carga emocional. Desde el primer episodio, el tono es distinto. No hay torneos, no hay público, hay nieve, silencio y un destino impuesto. Hilda de Polaris no es presentada como una villana caricaturesca, es una líder respetada, manipulada por el anillo de Nibelungo. Ese detalle cambia todo. Las peleas contra los guerreros divinos no siguen el patrón clásico. Thor de Fegda no cae por debilidad, cae por convicción. Hagen de Merak pelea sabiendo que está defendiendo un hogar que va a desaparecer. Mime de Bennett Nash no es cruel por gusto, es el resultado directo del rechazo y el abandono. Cuando Iki lo derrota, no hay celebración. Hay una conversación final que incomoda más que el combate, y luego está Siegfried de Dube. Su enfrentamiento con Seiya no es solo una batalla física, es la representación perfecta del soldado que cree ciegamente en una causa falsa. Cuando descubre la verdad, decide no sobrevivirla. Su caída no se siente como victoria, se siente como fracaso moral colectivo. Ese patrón se repite. Cada enemigo tiene un motivo comprensible. Y el espectador, sin notarlo, empieza a cuestionarse a quién está apoyando realmente. Con Poseidón, la serie regresa al canon, pero lo hace con una presión constante. El santuario submarino no ofrece descanso. Las columnas se destruyen una a una, marcando el tiempo de forma brutal. No hay margen para recuperarse. Cada pelea ocurre con el cuerpo ya dañado. La batalla de Shiryu contra Krishna de Chrysaor es uno de los ejemplos más claros. Shiryu vuelve a perder la vista, otra vez por decisión propia, no por accidente, por elección. Hyuga enfrenta a Isaac de Kraken, su amigo de la infancia dado por muerto, en un combate donde ninguno quiere ganar realmente. El golpe final no se siente heroico, se siente inevitable. Seiya pelea contra Kanon de Dragón Marino sin entender del todo quién es el verdadero enemigo. Y eso no es un error narrativo, es una declaración. El mal ya no es simple ni visible, es interno, es estructural. Y entonces llega el momento que muchos recuerdan sin querer recordarlo. Julian Solo, el receptáculo de Poseidón, no es un monstruo. Es un joven atrapado en algo que no eligió. Cuando Atenea decide encerrarlo en la vasija, no hay sensación de justicia. Hay resignación. La serie ya no ofrece alivio emocional. Después, el silencio otra vez. La cancelación del anime en 1989 dejó la historia incompleta durante más de una década. Para quienes crecieron con la serie, ese vacío se convirtió en parte del recuerdo. Se hablaba del final sin haberlo visto. Se debatía algo que no existía en televisión. Cuando en 2002 Toei Animation anunció la adaptación de la saga de Hades en formato OVA, la expectativa fue enorme, pero también el riesgo. El público ya no era infantil, era adulto, y la historia tenía que responder a eso. Desde el primer episodio de Hades, la diferencia es brutal. Los Caballeros Dorados regresan como enemigos. Saga, Shura, Camus y Deathmask cruzan el santuario con la misma solemnidad que antes, pero ahora cargando una mentira. La pelea contra Mu de Aries no es un espectáculo, es un choque ideológico. Mu duda. Ellos no pueden explicar. La batalla entre Shaka de Virgo y los Caballeros Dorados traidores es uno de los momentos más densos de toda la serie. No hay golpes rápidos, hay palabras, pausas, silencios. Shaka sacrifica su vida para abrir el camino y el espectador entiende algo incómodo. Morir no siempre significa fallar. A partir de ahí, la historia se vuelve cada vez más opresiva. El muro de los lamentos exige el sacrificio de todos los caballeros dorados restantes. No hay alternativa, no hay atajo. Uno por uno aceptan desaparecer, no para ser recordados, sino para que otros avancen. Cuando Seiya es atravesado por la espada de Hades, la serie rompe su última promesa implícita. El protagonista puede morir, y aunque luego sobreviva, esa imagen queda grabada. El infierno no es un lugar de castigo espectacular, es un tránsito, un desgaste continuo. Las peleas contra los jueces no ofrecen redención.
solo avance forzado, y cuando finalmente se llega a Elysios, no hay sensación de recompensa. Todo conduce a un final que no celebra, que no explica demasiado, que no abraza al espectador, y ahí es donde los Caballeros del Zodiaco se separan definitivamente de otras series de su época, porque no buscan cerrar con euforia, buscan cerrar con coherencia. Pero para entender por qué ese final fue así, por qué tardó tanto, por qué dividió tanto, hay que mirar directamente a las decisiones creativas, a Masami Kurumada, a Toei, a los éxitos comerciales y a los fracasos narrativos. Eso viene ahora. Para entender por qué los Caballeros del Zodiaco terminaron como terminaron, hay que dejar por completo la nostalgia y mirar los hechos, no los recuerdos, los hechos. Masami Kurumada comenzó a publicar Saint Seiya en diciembre de 1985 en la Weekly Shonen Jump. En ese momento, la revista estaba dominada por series de éxito inmediato y presión constante. Si no funcionabas, desaparecías. Kurumada lo sabía. Por eso diseñó una historia donde cada arco tenía que sentirse definitivo. No había garantía de continuidad. Cuando Toei Animation estrenó el anime en octubre de 1986, el objetivo era claro: captar rápido. Y lo lograron. Las armaduras, las técnicas, la mitología, todo llamó la atención. Pero los ratings en Japón nunca fueron estables. Saint Seiya funcionaba bien, pero no era imbatible. Competía con otros gigantes de la época, y eso condicionó muchas decisiones. Una de ellas fue acelerar. El anime avanzó más rápido que el manga. La saga de Asgard se creó específicamente para ganar tiempo. No fue una idea artística planificada desde el inicio, fue una solución industrial. Y aún así, terminó siendo uno de los arcos más recordados. Esa paradoja define toda la franquicia. En 1989, cuando la serie aún estaba en emisión, ocurrió el primer gran quiebre: la cancelación del anime. No hubo anuncio solemne, no hubo episodio de despedida, simplemente dejó de producirse. El manga continuó hasta 1990, cerrando la saga de Hades en papel, pero la animación quedó inconclusa durante más de una década. Ese vacío fue clave para el mito. Mientras en Japón el interés se enfriaba, en otros mercados explotaba. En Francia, España, Italia y especialmente en Latinoamérica, Saint Seiya se convirtió en un fenómeno cultural. Los doblajes intensos, la música, la censura irregular y las emisiones desordenadas crearon una experiencia fragmentada pero profundamente emocional. Muchos vieron El Santuario decenas de veces. Pocos sabían cómo terminaba realmente la historia. Comercialmente, la franquicia no murió. Todo lo contrario. Las ventas de mangas se mantuvieron fuertes. Las figuras, las armaduras y los productos derivados siguieron generando ingresos constantes durante los años 90. Toei sabía que tenía algo valioso, pero no encontraba la forma correcta de traerlo de vuelta. El regreso ocurrió en 2002, con la adaptación de la saga de Hades en formato OVA, y esa decisión ya marcaba una diferencia importante. No era televisión abierta, no era para niños, era un producto dirigido a quienes habían crecido con la serie. El tono lo dejó claro desde el primer minuto. La saga de Hades se dividió en 3 partes. Santuario, 2002 a 2003, Infierno, 2005 a 2007, y Elysios, 2008. Ese ritmo lento no fue casual. Fue resultado de presupuestos limitados, cambios internos en Toei y una recepción desigual. Cada tramo tardaba años en llegar, y eso volvió a fragmentar la experiencia. Narrativamente, Kurumada fue fiel a su visión original. No suavizó el final. Atenea sobrevive, el mundo se salva. Pero no hay celebración. Los caballeros dorados desaparecen definitivamente. Los de bronce sobreviven, pero quedan marcados. Seiya no termina como héroe glorificado, termina como sobreviviente. Ese final dividió a la audiencia. Algunos lo consideraron coherente, otros insuficiente. Lo cierto es que no traicionó lo que la serie había sido siempre. Nunca prometió felicidad, prometió sacrificio. Después vinieron los intentos de expansión. Saint Seiya Omega 2012 apostó por una nueva generación. Técnicamente correcta, emocionalmente distante. Soul of Gold 2015 trajo de vuelta a los dorados, pero muchos lo sintieron como fanservice sin peso trágico real. Los remakes y adaptaciones modernas, incluyendo versiones C, G y O, mejoraron lo visual, pero perdieron algo esencial: la sensación de riesgo permanente. Ese es el mayor contraste cuando se mira hacia atrás. La serie original se sentía peligrosa. No sabías quién iba a caer. No sabías si habría recompensa. Las versiones posteriores explican demasiado, protegen demasiado, cierran demasiado. Kurumada nunca dejó de insistir en su núcleo temático. Incluso en secuelas como Next Dimension, vuelve a lo mismo.
el sacrificio como eje, la lucha no como elección, sino como destino. Hoy, con casi 40 años desde su estreno, Los Caballeros del Zodiaco no se sostienen solo por nostalgia, se sostienen porque fueron honestos con su dureza, porque no trataron al espectador como alguien a quien había que proteger de la pérdida. El éxito fue enorme. El fracaso también existió. La irregularidad, las pausas, los silencios, todo eso forma parte de la historia, tanto como las peleas legendarias. Y tal vez ahí esté la clave de por qué seguimos volviendo a ella. Porque no fue perfecta, fue exigente. Porque no cerró todas sus heridas, las dejó abiertas. Y porque cuando hoy recuerdas una escena, Shiryu cegándose, Yoga congelado, Ikki cayendo, Seiya atravesado, no recuerdas solo la animación, recuerdas cómo te hizo sentir. Eso no lo logran muchas series. Y ahora, con todo dicho, solo queda ordenar ese legado. Los recuerdos, las curiosidades, los títulos, las palabras que resumen lo que esta historia significó.